Buenas y bienvenido a una mini clase de urgencias. Me presento lo primero, yo soy Marta Pastrana, soy residente de Medicina Interna aquí en Pamplona, en la Clínica Universitaria Navarra, y vamos con un tema que quizás no es el más preguntado en el MIR, que es el tema de la ética y la medicina legal en urgencias, pero que como últimamente están dando bombo a cuestiones menos importantes, bueno, pues vamos a repasar por si acaso. Este es el índice que vamos a seguir en la mini clase y empezamos con algo muy básico, que son las tareas del médico de urgencias, que básicamente, para que nos quede claro, son exactamente las mismas que cualquier médico general. Tenemos que velar por el bienestar del paciente, el primum non nocere, y siempre tenemos que hacer velar, y más en una cuestión de vulnerabilidad extrema como puede ser una urgencia, tenemos que velar porque se cumplan los derechos y los intereses del paciente. Nosotros no tenemos ningún derecho a decidir por el paciente si sabemos que él quiere otra cosa. Una cuestión un poco distinta de urgencias es el tema del atender sin prejuicio a todos los pacientes independientemente de lo que nosotros pensemos. Por ejemplo, el tema del aborto, que es el ejemplo clásico, es bastante característico. Por ejemplo, un paciente que es, un médico que es ginecólogo puede y tiene derecho a hacer objeción de conciencia y no practicar un aborto a una paciente que se lo pida, si él no está de acuerdo con eso. Sin embargo, si ese mismo médico ginecólogo va a urgencias, es importante que sepamos que ese ginecólogo tiene obligación, aunque haya objetado antes, de atender a una paciente que venga con una complicación de un aborto, aunque él haya hecho objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ahí prima la vida de la paciente antes que su objeción de conciencia. Y es importante que en urgencias se obtenga el consentimiento informado, pero esto no siempre es tan sencillo como parece. Porque nosotros podemos tener un paciente que te venga así, al que le vas a chillar, por supuesto, por venir con esto a urgencias, pero que es muy fácil que consigamos el consentimiento informado, pues nos firma con la otra mano y se acabó. Ahora bien, en una situación tan compleja como un accidente múltiple, como puede ser esta situación, no puede ser tan sencillo obtener el consentimiento, porque probablemente haya pacientes que estén inconscientes o pacientes que estén muy graves o lo que sea. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice? Que por norma general siempre se obtenga el consentimiento informado de manera verbal, en la que se dice al paciente que sí está de acuerdo y él te dice que sí, salvo en las situaciones en las que exista, pues ya hemos dicho, cirugías, situaciones de urgencias importantes, riesgos para la vida, pruebas invasivas en las que se sobreentiende que como es un poco más arriesgado de lo habitual, se le pasa el consentimiento por escrito. En urgencias existen tres situaciones en las cuales podemos no pedir el consentimiento informado. La primera de ellas es que sea una urgencia vital tal que si no hacemos algo ya, el paciente se muera. Por ejemplo, una paciente que te viene con un neumotrasio de tensión, prácticamente ya en parada, que no puede respirar, que está hipotensa, bueno, pues ahí o le pones el tubo o la paciente se muere. Por lo tanto, es importante que tú actúes para salvaguardar la vida del paciente antes que obtener el consentimiento informado. La segunda es una incapacidad para ello. Ya hemos dicho, en un accidente múltiple puede haber pacientes que estén inconscientes. Bueno, pues ahí no puedes obtener el consentimiento informado. Y si no hay familiares alrededor, pues tendrás que hacer lo que haga falta para salvarle la vida al paciente sin tener el consentimiento informado. Y luego siempre se incluye que si hay un riesgo para la seguridad pública y para la sociedad, pues hombre, puedes intentar curar a ese paciente sin tener en cuenta el consentimiento informado. Pero bueno, esto es un poco así y siempre habría que hablarlo y ver con el comité de ética a ver qué se hace. ¿Quién es al que tenemos que informar? Bueno, pues tenemos que saber que el titular de la información siempre es el paciente, siempre. Y esto es importante porque muchas veces estamos en planta o lo que fuera y hablamos con el paciente, le exploramos tal, salimos de la familia afuera y informamos a la familia. Y esto está mal hecho, o sea, está súper mal hecho. ¿Por qué? Porque para que nosotros informemos a la familia, primero tenemos que preguntarle al paciente si quiere que informemos a la familia. Porque igual el paciente es VIH y está por una infección y la familia no sabe que es VIH. Y nosotros no podemos informar sin que el paciente nos lo autorice. Pasa lo mismo en urgencias y pasa algo parecido con la historia clínica y el informe. Nosotros el informe y la historia clínica se lo tenemos que dar al paciente, no a la familia, no al que pasa por allí, no, al paciente. Y el único que nos puede pedir su historia clínica y el único que nos puede pedir el informe es el paciente. Hay casos en los que ya ha habido pacientes que han fallecido y su familia ha pedido su historia clínica y ese paciente ha dejado por escrito que no quiere que se dé la historia clínica a nadie. Y esa familia, por mucho que quiera, no se le va a dar la historia clínica porque el único titular de esa información es el paciente. La única situación en la cual se podría no darle el informe o la historia clínica al propio paciente si existiera, que no suele ser lo habitual, un riesgo para una tercera persona. Pero como hemos dicho, al que tenemos que informar siempre es al paciente. ¿Cuándo no informamos al paciente e informamos a otra persona? Bueno, pues situaciones lógicas. Simplemente si el paciente está en coma, pues no vas a poder informarle a él, informarás a la familia. Si el paciente no tiene capacidad de comprensión, esto es un poco conflictivo, ¿no? Porque realmente, pues una paciente que tiene demencia, un paciente que tiene un Down, un paciente que, por la razón que sea, pues tiene un déficit cognitivo y no vas a poder explicarle bien. Bueno, se asume que en estas circunstancias se va a informar también a la familia, pero siempre se dice que estaría bien, y siempre es lo que hay que hacer, intentar explicar al paciente en la medida de lo que él pueda y adecuando la información a su capacidad de entender todo lo que le está pasando. Es decir, un paciente que tenga Down, no porque tenga Down no tiene por qué saber lo que está pasando. Siempre hay que intentar informarle en la medida de lo posible para que él lo entienda. Y luego hay una cosa un poco especial que no existe en ningún otro lado, que es un poco la necesidad terapéutica.
Es una característica un poco rarita por la cual se decide que si existe un riesgo de que la información de que nosotros le demos al paciente va a suponer mayor riesgo para él, se puede no informar al paciente. Me explico, porque no sé si lo he explicado bien. Imaginemos un paciente que por alguna razón no sabe que tiene un cáncer, o nosotros todavía le tenemos que decir que tiene un cáncer, pero ese paciente tiene muchísimo riesgo de suicidio o lo que fuera, y nosotros creemos que si le contamos eso se va a suicidar. Bueno, pues sobreentendemos que como esa información extra va a suponer un riesgo importante para este paciente, pues podemos no informarle de que tiene el cáncer de páncreas, pero son situaciones excepcionales y que no son la vida diaria de un paciente en urgencias. Una vez informado y todo hecho, ya el paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento. Es decir, tú puedes decir, te vamos a poner penicilina, bueno, pues no quiero que me pongas penicilina, bueno, pues es una opción. Si esto ocurre, siempre se le dice al paciente que de acuerdo, se le tiene que informar de sus beneficios y de los riesgos que puede suponer no ir al tratamiento, y de hecho así es como lo preguntan siempre en el MIR, siempre te ponen un caso de un paciente que tiene un cáncer o lo que fuera y dice que no quiere que le trates, pues tú le tienes que informar de los riesgos y de los beneficios que supone no tratarse de ese cáncer. Pero entonces, si el paciente no quiere tratarse, lo que hay que hacer es ofrecerle el alta voluntaria. Se le dice, bueno, pues vale, fenomenal, tú firmas el alta voluntaria y se acabó. Pero si el paciente no quiere firmar el alta voluntaria, existe la posibilidad de recurrir a un juez para que firme el alta forzosa, porque no tiene sentido que ocupemos camas para alguien que no se quiere tratar y que no va a hacer nada en el hospital. ¿Cuándo no puede el paciente rechazar el tratamiento? Bueno, pues en una situación de una enfermedad infectocontagiosa en la que pueda afectar a más personas, por ejemplo, en una situación como el COVID, en el que también pueda existir riesgo para la población general, como en el COVID, y existe el tema de los niños, que ahora entraremos con ellos, que es un mundo aparte, el tema de la libertad religiosa y en los menores de edad. Por ejemplo, en un testigo de Jehová, sus padres son testigos de Jehová y tienen que meterle una transfusión, pero los padres no quieren. Se sobreentiende que en esa situación existe un beneficio mayor en salvarle la vida al paciente que sobre la libertad religiosa. Pero bueno, esto es un mundo, no es tan sencillo como parece, pero bueno, siempre está ahí puesto el tema de la libertad religiosa. El tema de los menores en urgencias. Los menores de edad, sobre todo si son menores de 12 años, siempre tienen que hacer consentimiento por representación, es decir, son los padres los que deciden, siempre y cuando, obviamente, esos padres estén buscando lo mejor para sus hijos. Si nosotros vemos que ese niño ha sido maltratado por sus padres, pues obviamente no vamos a preguntarles a los padres qué es lo que quieren hacer, porque no van a velar por el bienestar del niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que el consentimiento por representación solamente se puede dar hasta los 16 años. Importante, aquí la mayoría de edad no son los 18 años, sino que son los 16. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de los 12 años se sobreentiende que ese niño ya es mayor como para entender y siempre se tiene en cuenta un poco lo que él diga, su opinión. No se va a tomar en serio, no se va a tomar como 100% para tomar una decisión, pero sí que se escucha al niño y si el niño te dice que no quiere que le operes o no quiere no sé qué, pues siempre se toma en consideración. Existen dos situaciones en las cuales, aunque un menor sea menor, puede decidir él sobre su vida, como es el menor emancipado, un menor que es autosuficiente, que vive solo, que ya legalmente ya no tiene ninguna autoridad sobre él, sus padres, o bien que está casado. Y luego el tema del menor maduro, que es un poco controvertido porque es el propio médico subjetivamente el que decide que ese menor, que generalmente se dice que tiene que tener más de 12 años, ese menor es capaz de comprender toda la situación de la enfermedad, es capaz de entender qué beneficios y qué riesgos supone tratarse y no tratarse y que tiene capacidad de decidir. Entonces, como esto es un poco subjetivo, pues bueno, se pone ahí un poco entre comillas, pero también es una opción. En ambos casos, si existe una situación de extrema urgencia o de gravedad importante para ese menor, aunque sean emancipados o aunque sean menores maduros, siempre se llama a los padres, se les informa a los padres y se tiene en cuenta la opinión de los padres para tratarles. Y con esto terminamos. Mucho ánimo y a por ello, que tú puedes.